Bendiciones abundantes y estamos continuando con nuestro estudio sobre la autoridad del creyente o la autoridad en el nombre de Jesús. Y estamos tomando tiempo para ver lo que dice la palabra de Dios sobre esta preciosa verdad para que de esta manera podamos establecer una fe firme en lo que la palabra de Dios dice y tengamos una fe fuerte para poder caminar en este derecho, en este privilegio que como hijo de Dios tenemos. La iglesia ha sido instituida sobre la tierra para ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos alcances de esa autoridad, los límites de nuestra autoridad. Y a modo de recuerdo estuvimos hablando entonces que el hombre por origen, por creación, por propósito divino, fue creado para caminar en esta condición de ser autoridad, de ejercer autoridad y sujetar toda la creación. El ser humano entonces es lo que Dios colocó para tener cuidado y supervisión sobre la tierra. Pero quiero aclarar un poco, traer un poquito de equilibrio en esto. No era solamente el hombre señoreando. Mejor podría ser dicho de esta manera. El hombre en sujeción a Dios, señoreando sobre la creación. El hombre en comunión con Dios y en sumisión a Dios, señoreando sobre toda la creación. En otras palabras, recibiendo las instrucciones de Dios en comunión, recibiendo la voluntad de Dios y dominando y sujetando toda la creación. Entonces no es que el hombre fue creado para señorear, sino que es el hombre en sujeción a Dios. Él es el que es llamado a señorear sobre la creación. Y vimos que toda la humanidad, por origen, por propósito divino, tiene esta condición. Vimos que no es solamente en el libro de Génesis que aparece esta preciosa verdad, pero encontramos que también en el libro de los Salmos nos está mencionando esto mismo. Y yo quisiera volver entonces a lo que hemos estado hablando acerca de Jesús. ¿Con qué autoridad caminó Jesús sobre la tierra? Porque muchas personas cuando leen los evangelios y encuentran a Jesús caminando con poder, caminando en autoridad, echando fuera a los demonios, expulsando las enfermedades y las dolencias de las personas, en sus mentes dicen es porque Él era la segunda persona de la divinidad y Él está caminando sobre la tierra. ¿Cómo no se va a someter el diablo a Jesús si Jesús era Dios en la tierra? En otras palabras, están pensando así. Jesús hacía esto, pero era porque Él era divino. Yo no puedo hacer esto porque yo no soy como Él. Yo soy solamente un ser humano. Pero estamos estudiando que el hombre, por origen, por propósito divino, le fue dado esta condición de señorear sobre la creación. Y estuvimos leyendo de cómo, aunque nos ha sido comisionada esta autoridad, debíamos hacerlo en comunión y sumisión a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre peca? El hombre deja de estar en sumisión a Dios, deja de estar en comunión con Dios y se somete voluntariamente a los deseos del enemigo, del diablo. Y la Biblia nos muestra que cuando una persona se somete a alguien y es vencido, se constituye como esclavo de aquel que lo venció. Vimos que Jesús nunca se sometió a las tentaciones ni a las insinuaciones que el enemigo le presentaba. Jesús caminó en victoria, por lo cual toda la humanidad sí se rindió, sí fuimos vencidos por el pecado, a diferencia de Jesús. Una vez escuché a una persona decir, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera cometido el error que Adán cometió. Si yo hubiera estado allí, las cosas estarían bien, todavía estaríamos en el paraíso. Y tuve la oportunidad de mostrarle que todas las personas nacemos en la misma condición en la que Adán fue creado, con la diferencia
de que el día de hoy ya no estamos dentro de ese jardín del Edén, pero en nuestra propia vida, cuando nos toca a nosotros la oportunidad de vencer, nosotros también fuimos seducidos por la tentación, nos cedemos a esa insinuación del enemigo y pecamos. Y en ese pecar sometemos esa autoridad que Dios había delegado al hombre y nos volvemos así esclavos y el enemigo nos domina. Gracias a Dios Jesucristo, Él nunca pecó. Por lo tanto, Jesús nunca perdió esta autoridad adámica. Jesús no venció al diablo porque Él era la segunda persona de la divinidad aquí en la tierra. Jesús venció al diablo, caminó en victoria, expulsó demonios con la autoridad adámica, con la autoridad que Dios le dio a todo hombre. Y no porque Él era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Jesús caminó en la autoridad que Dios le dio a todo ser humano, con la diferencia de que todos pecamos y rendimos esa autoridad al enemigo, pero Jesús no. Jesús caminó en autoridad y no tuvo privilegios cuando estuvo sobre la tierra diferentes a los nuestros. Leímos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, que Jesucristo dice, tuvo un sentir que tiene que estar también en nosotros. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se aferró a ser igual a Dios. Versículo 7, sino que se despojó, abrió mano de esto y tomó la forma de siervo, preste atención, hecho semejante a los hombres. ¿En qué condición caminó Jesús sobre la tierra? Semejante a los hombres. Se despojó de su divinidad, se despojó de ser igual a Dios, no se aferró a ello y asumió la forma de un hombre normal. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entonces vino a este mundo, tomó un cuerpo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero fue en obediencia. Vino a este mundo en obediencia, nació en el vientre de María, porque es la entrada legal a este mundo, pero vino como un hombre, despojándose de lo que lo hacía igual a Dios y asumió la forma de un ser humano. Y vivió hasta la muerte, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos que hay una recompensa que Dios le dio a Jesús, exaltándolo hasta lo más alto y glorificando y exaltando su nombre. Y es ahora que este nombre, el nombre de Jesús, es el que ha recibido todo poder y autoridad. Y es en ese nombre que nosotros caminamos en victoria. Gracias a Dios. Quiero leer aún un pasaje que está en el libro de Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante, para encontrar un ejemplo de cómo es que un hombre camina en autoridad. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús. Y este era el propósito o el proyecto de Dios para toda la humanidad. Vamos a ver, desde el versículo 21, Marcos capítulo 1, vamos a encontrar un hombre en sujeción a Dios, en sumisión a Dios, caminando en autoridad y poder. Lo que Dios tenía pensado desde el principio para todas las personas que nacen sobre la tierra. Versículo 21 dice Jesús, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí encontramos un ejemplo en la propia vida de Jesús. Aquí vemos entonces cómo caminar en autoridad, cómo caminar sometido a Dios, dentro de la voluntad de Dios, pero ejerciendo el propósito original para el ser humano. No era que el enemigo reine sobre el hombre, era el hombre viviendo libre de la influencia del maligno. Una vez más, el diablo no ha sido colocado por Dios, creado por Dios, para hacer esto que vemos el día de hoy. Al contrario, vemos en la palabra que Dios colocó al hombre para caminar en autoridad sobre toda su creación. Y eso significa que ¿en qué condición quedaría el enemigo? El diablo tenía que ir huyendo, siendo expulsado, hasta el día en que se cumpliese el cumplimiento de su condena de ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Veo un ejemplo parecido con Caín. Caín, él tuvo que huir de la presencia de Dios porque había matado a su hermano Abel. Y entre las cosas que Dios le mencionó que irían a suceder con él, es que de allí en adelante él sería errante, él tendría que ir huyendo, él tenía que ir apartándose y alejándose, porque sucedería que cualquiera que lo viese lo mataría. Dios colocó una señal en él, pero de allí en adelante él viviría en una condición como de un ermitaño, de alguien que no tiene un lugar fijo, de alguien que siempre tiene que estar en temor, huyendo, escapando, alejándose de las demás personas. Bueno, entienda con este ejemplo lo que Dios tenía pensado para el enemigo entonces. No era para que él venga y señoree sobre la creación, engañe al ser humano y lo someta por medio del pecado, por medio de la tentación, sino para que sea alguien que vaya huyendo. Cuando un hijo de Dios camina en autoridad, pueda ejercer esta autoridad de dominar la creación y que la voluntad de Dios se cumpla sobre la tierra. Y el enemigo tener que huir, escapar, hasta el día del cumplimiento de su condena, que es ser lanzado en el lago de fuego y azufre, que sucederá después de la segunda venida de Cristo y del periodo llamado el milenio. Bueno, volviendo a nuestro pasaje que hemos estado leyendo, encontramos entonces a Jesús caminando en autoridad. Encontramos a Jesús reinando y dominando sobre las fuerzas del mal. Encontramos una persona endemoniada, encontramos que esta persona está afligida por un demonio al punto de hablar por medio de la persona, y Jesús echa fuera el demonio de esta persona. La Biblia nos muestra entonces que existe un maligno, que el poder del mal es real. Convivimos con el mal. Desde la caída de Adán, no solamente Adán pecó y él tuvo una consecuencia en su propia vida, toda la creación fue afectada en ese día en que Adán pecó. ¿Por qué? Porque solamente Adán y Eva estaban sobre la tierra y Adán y Eva eran los únicos en ese momento a cargo de toda la creación. Entonces, cuando se sometieron al maligno,
sometieron todo lo que ellos tenían a cargo y pasó a estar ahora bajo el dominio, bajo el control de Satanás. Más adelante vamos a estudiar definiciones de lo que significa autoridad. Vamos a estudiar la armadura del creyente. Vamos a tocar puntos que tienen que ver con esta materia. Y yo tengo la seguridad que su vida y su fe va a estar firme y establecida en la palabra de Dios. Y que con toda seguridad usted va a poder caminar en victoria y ver resultados de esta palabra en su propia vida. Entonces es muy emocionante ver, y qué mejor ejemplo que Jesús. Aquí encontramos a Jesús entonces tratando con un espíritu maligno, y recuerde que este no es la segunda persona de la divinidad actuando aquí. Sí, yo sé que Él es Jesús, pero Él se desvistió de ese ser igual a Dios y ahora está aquí en Marcos capítulo 1 apenas como un hombre que no ha pecado, que sigue en sumisión a Dios, ejerciendo la autoridad adámica, ejerciendo la autoridad que le fue dado a todo hombre. Todo hombre falló, todo hombre rindió esa autoridad adámica, pero aquí vemos a Jesús que Él nunca pecó. Así que aquí vemos a Jesús como un hombre ejerciendo esa autoridad adámica y vemos cuáles eran los alcances que Él tenía. Vemos aquí entonces, número 1, que Jesús no trató al diablo como de igual a igual, mucho menos como alguien superior, ¿no? Hay personas que por desconocimiento de la palabra y por causa de muchas películas de Hollywood que engrandecen, presentan al diablo como un ser casi tan poderoso como Dios, o a veces lo presentan con tanto poder sobrenatural que en la mente de las personas hacen pensar que el diablo es casi tan fuerte como Dios o igual de poderoso como Dios. No es así. La Biblia nos habla del diablo como un ser creado, un ángel que tuvo un inicio, fue creado para alabar a Dios en su presencia, fue creado con sabiduría, fue creado con belleza inclusive. Sin embargo, él en esta condición en la que fue creado, pervirtió su sabiduría, pervirtió la sabiduría que Dios le había dado y deseó recibir él la adoración que debía ser dada para Dios. Dice que fue hallado orgullo en su corazón, su maldad se multiplicó y fuego salió de dentro del diablo. En ese tiempo todavía ese lucero de la mañana. Fuego salió de dentro de él y consumió toda su hermosura. Así que lo vemos allá en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, ya en una condición caída, ya en la condición en la cual ha revelado de Dios y lleno de maldad, lleno de el mal, está tentando a Adán y a Eva para desobedecer y salir de la voluntad de Dios. Pero ¿en qué condición tienen los ángeles con relación al ser humano? ¿Qué posición? ¿Será que los ángeles son mayores que el hombre? Sabemos que ambos son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. El ser humano también es un ser espiritual, pero vivimos dentro de un cuerpo físico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a los ángeles Dios los creó con el poder de su palabra. Dios creó todas las huestes celestiales de la misma manera en que creó las aves, los peces y los animales, con el poder de su palabra. Dios los llamó a existencia y todas las huestes celestiales pasaron a existir. Entonces, con relación a Dios, los ángeles son seres creados. Los ángeles son creación de Dios. Y el hombre también es un ser espiritual, pero el hombre, el ser humano, ese espíritu humano que está dentro, no fue creado con el poder de la palabra de Dios, sino que fue engendrado por Dios. Si usted lee en el libro de Lucas, en las genealogías, Lucas en el capítulo 3,
encontramos que las genealogías están retrocediendo desde Jesús y va a trazar todas las genealogías retrocediendo hasta el primer hombre que es Adán. Desde los versículos 23 en adelante, Lucas capítulo 3, versículos 23 en adelante, vamos a ver las genealogías retrocediendo desde Jesús, muestra y traza que Jesús también es descendiente de David en el versículo 32, en el versículo 34 muestra que también es descendiente o hijo de Abraham, y sigue retrocediendo al versículo 38 donde encuentra a Enos, que es hijo de Set, que es hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Interesante la forma en que la Biblia lo presenta. Adán es colocado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese espíritu que Dios colocó el día en que Dios formó el cuerpo del hombre y sopló en él aliento de vida, vemos que aquello vino de dentro de Dios. Entonces, a diferencia de los ángeles, que son seres espirituales, el hombre también es un ser espiritual. Pero la diferencia es que los ángeles fueron creados por Dios, pero el ser humano, el hombre, el espíritu humano, es engendrado por Dios. ¿De dónde vino el espíritu que Dios puso dentro de ese muñeco de barro? Ese espíritu vino de Dios. El día en que Dios sopló en las narices de eso que Dios había formado del polvo de la tierra, el cuerpo físico, la parte material. Dios no sopló aire, Dios no sopló oxígeno sobre este muñeco de barro, este cuerpo hecho de barro, sino que lo que Dios sopló no era aire de afuera, juntándolo en sus pulmones y soplar. No, porque Dios es espíritu, pero lo que Dios sopló ese día sobre ese muñeco que había moldeado del polvo de la tierra, puso un espíritu dentro de él, el espíritu humano. En el Nuevo Testamento encontramos que existe un hombre exterior que se va desgastando día por día y un hombre interior que se renueva día tras día, hablando acerca del espíritu, llamándolo el hombre interior. Entonces, cuando Dios hizo a Adán y formó del polvo de la tierra el cuerpo, esto es solo el hombre exterior, la parte material del ser humano. Pero usted sabe que el ser humano no es solamente el cuerpo físico, porque no había vida en ese muñeco de barro que Dios había hecho. Solo después que Dios colocó ese espíritu de vida dentro, es que el hombre pasó a ser un ser vivo. Entonces, de hecho, lo primordial en nosotros no es la parte de afuera, el cuerpo físico. Lo más importante es lo de adentro, porque lo que Dios puso adentro le dio vida a ese muñeco de barro y pasó a ser un ser vivo, un ser consciente. Por eso siempre mencionamos que el ser humano es primordialmente un ser espiritual y no un ser material. Una vez más, el hombre, el ser humano, es primordialmente un ser espiritual y no un ser material, nada más. De hecho, lo de adentro sustenta la vida para lo de afuera. Entonces, ¿de dónde vino ese espíritu humano que Dios puso dentro de ese muñeco de barro que había formado en el jardín del Edén? Vino de dentro de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos en el capítulo 12, la Biblia nos habla y nos presenta a Dios como Padre de los espíritus, Padre de todo espíritu humano. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos.
Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Aquí se refiere a nuestros padres como padres naturales. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está diciendo de esta manera: todos tenemos padres naturales para la parte física. Nuestros cuerpos proceden del material genético de nuestros padres naturales, de la mamá y del papá. Por eso que usted tiene algunos rasgos de la parte paterna o rasgos de la parte materna. Salió a su mamá, tiene la sonrisa de la mamá. De aquí para arriba tiene la mirada del padre. ¿Por qué? Porque lo exterior vino de nuestros padres naturales. Ellos son los padres solo para la parte material. Pero el ser humano no es solamente la parte material, no es solo el cuerpo. Hay un espíritu dentro. ¿De dónde vino ese espíritu humano para este nuevo ser? La Biblia nos dice que así como existen padres naturales, padres para la parte natural, existe un padre para la parte espiritual, para nuestro espíritu. Mientras que nuestro cuerpo vino de nuestros padres naturales, nuestro espíritu vino de Dios. Nuestros padres son padres naturales para lo de afuera, pero lo de adentro vino de Dios. Dios lo engendró. Dios es por eso nuestro Padre. Toda persona nace en esta condición de hijo de Dios. Adán fue creado en la condición de hijo de Dios. Por supuesto que el pecado no solamente nos inyecta muerte, no solo el pecado nos separa de Dios, también nos hace perder la paternidad con la cual nacemos en este mundo. Cuando Adán pecó, Adán también perdió la paternidad de Dios, porque ahora su espíritu ya no tiene la semejanza con la que fue creado. Y todo ser humano que viene a este mundo viene a este mundo también con esta condición de hijo de Dios. Todos nacemos en esta misma condición de hijos, pero en nuestro procedimiento, mientras crecemos, somos tentados en la edad de la conciencia, somos tentados, sabemos que no debemos hacer aquello, pero nuestro deseo es hacerlo y nos sometemos voluntariamente al pecado, y cuando nos sometemos voluntariamente al pecado, en ese momento, así como sucedió a Adán el día que comió del fruto, el día que desobedeció a Dios, pecó y murió y perdió la paternidad que tenía de Dios. De la misma manera nosotros, cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida fuimos tentados y conscientemente nos sometimos a el diablo, nos sometemos a esta tentación, pecamos por primera vez en conciencia, y lo mismo que sucedió con Adán sucede con todas las personas por cuanto todos hemos pecado. Y cuando pecamos, también perdemos esa paternidad con la cual habíamos nacido en este mundo. Por eso es que Jesús le tuvo que explicar para Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo al renacimiento de su espíritu, porque Nicodemo cuestiona y le dice: pero yo ya soy un hombre viejo. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús dice: pero no, lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestros padres naturales nos dieron la parte física. Ellos son padres solamente de la parte física. Y Jesús dice: no me estoy refiriendo a nacer de nuevo de esa forma. Jesús dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nuestro espíritu humano fue engendrado por Dios, que es Espíritu. Y es a ese nacimiento que Jesús estaba refiriendo con nacer de nuevo. Preste atención. Nacer de nuevo significa que hubo un tiempo en que nació de Dios, pero por causa del pecado perdemos esta condición
Pero ahora Jesús dice, pero ahora puede nacer de nuevo, porque hubo una primera vez en que nacimos de Dios. Toda persona viene a este mundo en esta condición de hijo de Dios, nace de Dios, pierde esta condición por causa del pecado, pero la salvación nos hace nacer de nuevo. Nuestro espíritu es recreado nuevamente y viene de Dios. Por eso es que esta paternidad nos es restaurada cuando aceptamos la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Y el libro de Juan nos dice en el capítulo 1, desde el versículo 11, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esos somos usted y yo también, los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y le decimos sí a Jesús, nos arrepentimos de todo corazón y abrimos nuestro corazón para Él, Dios libera un poder para hacernos hijos suyos nuevamente. Entonces, por eso es que la Biblia nos habla acerca de nacer de nuevo o ser hechos nuevas criaturas. Esa expresión, nacer de nuevo, significa que hubo una primera vez en que fuimos hechos y que tiene que volver a ser hecho de nuevo. En la salvación, tu espíritu es hecho de nuevo, es nacido de nuevo, viene de Dios y ahora usted con toda seguridad puede decir soy hijo o soy una hija de Dios. Porque los que le reciben, Dios les da ese poder de ser hechos hijos de Dios. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Bendiciones abundantes. Nos vemos en la siguiente hora de clase.